Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Maricela Hernández Robles, voy a presentar el tema inmunoterapia sublingual e intralinfática. Como introducción, la inmunoterapia con alérgenos específicas se considera una intervención modificadora de la enfermedad alérgica que está mediada por IgE. Esta tiene un efecto tanto terapéutico que va incluso más allá del cese de la inmunoterapia, así como un potencial efecto preventivo, ya que los estudios que evalúan la eficacia a largo plazo de la inmunoterapia en niños con rinitis alérgica indican que la inmunoterapia con alérgenos podría reducir el riesgo de desarrollar asma. Y esto es porque los niños que tienen rinitis alérgica pues tienen un riesgo 3 veces mayor de desarrollar asma, y dado que la inmunoterapia tiene el potencial también de causar cambios inmunológicos que van a resultar en modificaciones inmunes, también se debe de considerar como una estrategia preventiva en el tratamiento de enfermedades alérgicas. ¿En qué consiste la inmunoterapia con alérgenos? Bueno, como sabemos, esta es la administración repetida de alérgenos a intervalos regulares para modular la respuesta inmune con el fin, pues, de reducir los síntomas y la necesidad de medicamentos para alergias clínicas y también para prevenir el desarrollo de nuevas alergias. En la actualidad se cuenta con diferentes vías de administración. Las más utilizadas son la subcutánea, la sublingual, y actualmente también están emergiendo nuevas como la epicutánea, la intralinfática, intradérmica. También recordemos que existe la inmunoterapia oral, que de hecho esta fue la que se describió desde hace muchísimos años, y también anteriormente se habían descrito inmunoterapias intranasales o inmunoterapias intrabronquiales, pero pues se describió que debido a los efectos secundarios, pues estas vías ya no se utilizan. Hablando un poquito de la historia de cómo surgió la inmunoterapia, esta, como mencioné, la primera que se describió fue por los años 1900 con inmunoterapia oral, pero no fue hasta en 1911 por Leonard Nunn, quien fue el primero en usar la inmunoterapia subcutánea con el objetivo de vacunar ciertas toxinas alergénicas. Posterior a eso se fue probando con algunos extractos de pólenes y se fueron introduciendo más extractos a la inmunoterapia hasta el descubrimiento de la IgE, y por muchísimos años este fue la única ruta de administración, hasta que en un estudio se reportaron 26 muertes debido a la inmunoterapia subcutánea en 1986, y fue ahí cuando se describió el primer ensayo que demostraba la eficacia que tenía la inmunoterapia sublingual, y fue entonces cuando se empezó a considerar como una terapia sustituta a la inmunoterapia subcutánea. Pero no fue hasta en 1998 que apareció por primera vez en el documento de la Organización Mundial de la Salud, ya esta vez recomendándolo o como por una posible opción terapéutica en lugar de la inmunoterapia subcutánea. Así se fueron haciendo más ensayos clínicos acerca de su seguridad, de su eficacia, hasta que en el año 2010 ya aparecía en el documento de la UAO también como posibles indicaciones para inmunoterapia sublingual, pero se mantuvo así durante 25 años, y fue hasta en 2014 que la FDA aprobó ciertos extractos comerciales para su uso en diferentes países, y en la actualidad desde el 2017-2018 ya se incluye o ya recomienda también las guías de la GINA y de la EACI la aplicación sublingual hasta la actualidad. Bueno, en cuanto a los mecanismos de la inmunoterapia, la generación de una tolerancia periférica específica de alérgenos es el evento principal que va a ocurrir durante este procedimiento. Aquí las células T y B, sobre todo las células T reguladoras, FOXP3, CD4, hay un error, CD4 y CD25 son las principales células que van a desempeñar un papel clave en el desarrollo de esta tolerancia periférica. Posterior a ellos, pues va a haber la supresión de la producción de IgE específica para estos alérgenos y la inducción de nuevos anticuerpos de tipo IgG4 específicos de alérgenos, así como otras funciones supresoras
de diferentes células que van a conducir a una mejoría tanto en la inflamación tisular y para atenuar las respuestas inflamatorias de la fase temprana y tardía. Entonces, para recordar un poquito o para entender también el mecanismo de la inmunoterapia, es necesario recordar algunos conceptos básicos de la respuesta inmune alérgica. Como sabemos, pues la superficie de la piel, de las mucosas, sobre todo pues del aparato respiratorio y gastrointestinal, están en un área en contacto frecuente con diferentes alérgenos. Entonces, es ahí donde se encuentran las células presentadoras de antígeno especializadas, sobre todo las cuales son células dendríticas de forma inmadura, y al estar en contacto pues son capaces de reconocer estos alérgenos y llevarlos hacia los ganglios linfáticos periféricos, donde lo van a presentar al complejo mayor de histocompatibilidad, y ahí pues se va a empezar toda la activación de la vía inflamatoria TH2, y esto gracias, ya sabemos, a las interleucinas más importantes, la interleucina 3, la interleucina 4, la interleucina 5, y esto van a favorecer la producción de IgE, la cual esta pues se va a unir a su receptor de alta afinidad que está localizado en mastocitos y basófilos, y pues se van a liberar todas las aminas vasoactivas que ya conocemos y los mediadores preformados, lipídicos y otras citocinas. Entonces, toda esta respuesta TH2 va a aumentar la permeabilidad vascular, la angiogénesis, la fibrosis, y prosigue la infiltración de eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos y células T, que van a aumentar la respuesta en esta fase tardía. Ahora bien, también hay otras interleucinas que son producidas también por células dendríticas, como la interleucina 25, 31 y 33, que esta pues van a ayudar a favorecer la respuesta TH2 en la fase aguda. Ahora, para entender el mecanismo de la inmunoterapia, también tenemos que entender la tolerancia inmune a los alérgenos en una respuesta sana. Entonces, que esto se basa, ya que el objetivo principal de una inmunoterapia es favorecer una tolerancia periférica. Entonces necesitamos saber estos dos conceptos de tolerancia central y tolerancia periférica. Recordemos que nuestro sistema inmunológico en un paciente sano pues tiene estos mecanismos de homeostasis inmunológica, por decirlo acá, y aquí lo vemos en el diagrama de la izquierda, que en un paciente pues normal, al haber un encuentro con un alérgeno, pues este sistema inmune no lo reconoce y pues no se producen síntomas. Entonces, en la tolerancia central, esto lo que se basa es, pues como mencionaba, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer tanto autoantígenos como no autoantígenos. Entonces, esta reconoce las células que van a tener la capacidad de autorreactividad. Entonces, estas se van a eliminar por diferentes mecanismos como la apoptosis, cambio de receptores o desarrollo de linfocitos T reguladores, las células T en el timo y las células B en la médula ósea. Pero en ocasiones, pues esta tolerancia central no es perfecta, por decirlo así, y todavía se liberan ciertas células autorreactivas hacia la sangre. Entonces ahí es cuando llegan hacia los ganglios periféricos, y el cual, o en los tejidos periféricos, se llevan a cabo estos mecanismos de tolerancia. Entonces, y esto lo hace mediante anergia de las células T, también mediante apoptosis y sobre todo de supresión, y esto gracias al desarrollo de las células T reguladoras. Entonces, en un paciente atópico, aquí lo que buscamos es que exista esta tolerancia periférica. Ok, entonces como mencionaba, el objetivo de una inmunoterapia específica de alérgenos exitosa va a ser inducir un estado de tolerancia clínica, esto sobre todo que sea duradero, y mediante el uso de estos mecanismos de tolerancia inmunitaria periférica. Entonces tenemos aquí en resumen el mecanismo de acción de una inmunoterapia. Y esta pues es la inducción de células T reguladoras, la modulación de las respuestas de las células T y B, una desviación del isotipo de anticuerpos específicos IgG4 a partir de la IgE, desensibilización temprana de los mastocitos y basófilos, y va a disminuir también el número y la actividad de los eosinófilos y de los mastocitos en los tejidos. Entonces esto lo podemos ver resumido en esta imagen. Entonces, al estar al encuentro con un alérgeno,
lo principal que se va a desarrollar pues son las células T reguladoras a este alérgeno específico, y esto va a llevar a la supresión de las funciones inflamatorias TH2 por las interleucinas 9 y 13. ¿Y esto cómo o por qué va a ocurrir? Esto va a ser gracias a la interleucina 10 y al factor de crecimiento tipo beta, porque estas son las principales citocinas antiinflamatorias. De estas, la principal va a ser la interleucina 10, porque esta es la que participa en la integración entre las células T reguladoras y las células B, y esto va a llevar a que haya una supresión de la producción de IgE específica. Entonces, en lugar de producirse una IgE específica, se van a producir anticuerpos IgG4 de la célula B, y estas pues van a competir con la IgE para unirse a sus receptores en los mastocitos y basófilos, y esto es lo que se conoce como una desensibilización temprana de estas células efectoras. Entonces, por ende, va a disminuir la liberación de las aminas vasoactivas. Ahora, ese es el mecanismo de la inmunoterapia general. Ahora, es importante conocer también el sistema inmune oral y lingual, y este está compuesto sobre todo de células presentadoras de antígenos. En este caso se va a tratar de células de Langerhans y células dendríticas de tipo mieloide y plasmocitoides. También las células linfoides CD4, que son las más abundantes. CD8 también va a constar de células efectoras como TH1 y TH2, de células proinflamatorias como mastocitos eosinófilos y de los órganos linfoides orales, ya que su función es acercar a las células inmunitarias para que orquesten todas estas respuestas inmunitarias específicas al alérgeno, y también participan como proinflamatorias, reguladoras y supresoras. De estas, las más importantes pues son las amiloides palatinas. Y también es importante mencionar la flora bacteriana oral por la presencia de bacterias comensales o patógenas y cepas bacterianas productoras de ácido láctico. Entonces, debido a que mencioné todas estas células que se encuentran en el sistema inmune oral y lingual, la mucosa orofaríngea se considera como un órgano tolerogénico como tal, o un entorno tolerogénico natural, y esto por la presencia de estas células que acabo de mencionar, y estas células de Langerhans y monocitos son capaces de producir la interleucina 10 y el factor de crecimiento de transformación tipo beta. Y bueno, también es importante mencionar que estas células T aisladas que se encuentran en la mucosa oral también expresan receptores tipo TOL y 4, y que las células proinflamatorias, como por ejemplo macrófagos, eosinófilos, se van a encontrar en cantidades limitadas tanto en los tejidos orales. Entonces, esto podría explicar el por qué se estima que la reactividad de un alérgeno en la boca es de 100 a 1000 veces menor que en la piel, y por eso también sería una forma de decir que la inmunoterapia oral pues tiene menos efectos secundarios que la inmunoterapia subcutánea. Entonces, en la imagen de la derecha tenemos básicamente el mecanismo de acción de una inmunoterapia sublingual. En este, pues, aquí hay una inducción a la tolerancia gracias a que los alérgenos van a ser capturados y procesados por las células presentadoras de antígeno orales. Como mencionaba, estas pueden ser células de Langerhans o las células dendríticas, que son las más especializadas, ya sea de tipo mieloide o plasmocitoide, y esto va a ocurrir más o menos en 15 a 30 minutos. Y luego, estas células presentadoras de antígenos que van a pasar la mucosa, la lámina propia, la submucosa, y que van a llegar hacia los ganglios linfáticos cervicales. Esto va a ocurrir en un periodo de 12 a 24 horas. Entonces, ya una vez que llegan a estos ganglios linfáticos cervicales, van a interactuar con las células tipos CD4, que son tipo CD4 vírgenes, y estas van a inducir pues las células tipo TH1 y células T reguladoras que tienen la actividad supresora, y esto va a ocurrir más o menos en 12 a 5 días. Posterior a esto, estas células tipo TH1 y T reguladoras van a migrar hacia la sangre y a los tejidos, dando como resultado una tolerancia específica a este alérgeno. Y bueno, y en esta imagen tenemos los cambios inducidos por la inmunoterapia sublingual. Entonces, en resumen o
En conclusión, el primer cambio inmunitario que se produce por la inmunoterapia sublingual es la polarización de estas respuestas TCD4 específicas a un cambio de perfil hacia las T reguladoras y hacia las TH1. El segundo cambio importante es que va a haber una disminución progresiva de la IgE específica y va a haber una inducción rápida y sostenida de IgG, sobre todo de tipo IgG4, pero se ha visto también que se produce IgA. Y por último van a haber alteraciones moleculares a nivel de estas células innatas, los eosinófilos, basófilos y mastocitos, tratándose de una desensibilización. Y bueno, existen diferentes biomarcadores que nos pudieran o predecir la respuesta clínica al paciente, o biomarcadores que nos pudieran decir o nos ayudar a seleccionar qué paciente va a responder o qué paciente no va a responder. Entre estas, pues las más específicas pues serían la IgE o las pruebas cutáneas, pero sabemos que esta puede haber falsos negativos. Otras literaturas mencionan que se pudieran medir las subclases de IgG4 también. Otras literaturas mencionan que se pueden hacer test de activación de basófilos o medir citocinas y quimiosinas en sangre, etcétera. Pero realmente en la actualidad todavía no existen biomarcadores que podamos recomendar de forma fiable para seleccionar pacientes ni para monitorizar la respuesta al tratamiento. Ahora, según la Guía Mexicana de Inmunoterapia, ¿cuál utilizarla? Bueno, estas son indicaciones tanto para inmunoterapia subcutánea y sublingual. Todos los niños o adultos que tengan rinitis o rinoconjuntivitis estacional o perenne, rinitis con el objetivo de reducir el riesgo de aparición de asma, pacientes con asma leve o moderada controlada, pacientes con rinitis y asma coexistente, pacientes con alergia respiratoria mono o polisensibilizados, adultos mayores con alergia respiratoria, y se sugiere en niños y adultos con dermatitis atópica, sobre todo los que están sensibilizados a ácaro del polvo. Bueno, como mencionaba, en el 2014 la FDA aprobó 3 tabletas para inmunoterapia sublingual. La inmunoterapia sublingual se cuenta con 2 presentaciones, tabletas solubles y tabletas de y una solución de extracto, gotas líquidas. Estas son realmente sencillas de utilizar, se colocan debajo de la lengua y luego se mantienen durante un periodo corto de tiempo, generalmente menor a 2 minutos, y luego se ingiere la solución del comprimido o el extracto disuelto. Estas tabletas son las más comunes que se han utilizado en Europa, en Estados Unidos, y con la que se han hecho la mayoría de los ensayos clínicos para demostrar la eficacia de la inmunoterapia. Entonces tenemos esta que se llama Grastek, que está hecho con con extractos de Zacate Timothy, está Rawitec, que es de ambrosía corta, y está Oralair, que consta de 5 pólenes. Entonces voy a comenzar hablando de cada una de ellas. Bueno, Grastek existen las tabletas, como mencionaba, que tienen un único polen, o existen las otras que tienen el componente de 5 alérgenos. Entonces, Grastek es de las más utilizadas. Está fabricado en forma de dosificación única, que tiene 2.800 unidades bioequivalentes de alergia. Esto se abrevia como BAU, y contiene el alérgeno principal del grupo 5 del Phleum pratense, que es PHL-P5. Entonces, los estudios han demostrado o se han comparado con diferentes dosis de BAUs, pero una tableta de 2.800 BAU que contiene 15 miligramos del alérgeno principal del Phleum se ha demostrado que son dosis seguras y eficaces. Ahora bien, también estas tabletas tienen en otra diferente presentación o unidad de estandarización. Vamos a ir viendo que esto varía de acuerdo al fabricante de cada tableta o extracto de inmunoterapia sublingual. También pueden venir, por ejemplo, esta Grasax viene en 75.000 SQT. Esto significa que es una tableta de calidad estandarizada. Y el SQ, o cuando veamos en estas presentaciones, SQ significa que se hizo un ensayo de estandarización por un fabricante y que es una marca registrada. Y en estas, pues también se han hecho estudios, incluso con Grasax se han hecho ensayos clínicos para demostrar realmente cuál es la dosis más segura y eficaz. Se hicieron estudios con
15.000, 25.000, 50.000 y 75.000 SQ, pero se vio que no hubo diferencia entre utilizar 25 y 50 y que la dosis máxima tolerada era 75.000 y esa pues es una dosis de mantenimiento segura. El otro tipo de tabletas es Oraler. Esta contiene 5 pólenes de pasto. Esta se fabrica en 2 formas de dosificación. Como podemos ver, vienen tabletas de 100 y 300 de índice de reactividad. Entonces, este índice de reactividad también es la medida de estandarización del fabricante. A diferencia de las tabletas anteriores que solo contienen un extracto de un alérgeno, esta contiene los principales alérgenos del grupo 5, de Antoxatum odoratum, de Dactylis glomerata, de Lolium perenne, de Phleum y de Poa pratensis. Es bastante difícil o según la literatura no se puede extrapolar o decir cuánto equivale una tableta de 100 y de 300, pero a las unidades BAU. Pero el fabricante estima que la dosis de 100 IR es un equivalente a 3.000 BAU, es decir, una dosis muchísimo mayor, y que la dosis de 300 IR es equivalente a 9.000 BAU. Entonces, estas tabletas se sugieren las de 100 para ir haciendo un aumento de dosis, en una fase de aumento de dosis, y la de 300 para llegar a mantenimiento. Estas tabletas de mantenimiento de 300 contienen 25 microgramos de cada uno de los alérgenos del grupo 5 de estas gramíneas. También existen otras formulaciones de pasto, como les mencionaba, así como existen estas tabletas, también existe de cada uno en solución o extracto líquido. En esta también es un extracto líquido de 5 gramíneas que contiene una dosis única de mantenimiento de 5 gotas de 25 V por mililitro, que equivale a 0.5 microgramos por mililitro de los principales alérgenos. Esta, a diferencia de la tableta anterior, es que esta incluye Fetusca de Prado, Fetusca pratensis en la inmunoterapia. Más adelante vamos a ver cuáles son las dosis recomendadas y las dosis de mantenimiento para estas formulaciones. La otra tableta que existe comercialmente es Rawitec. Esta es con polen de ambrosía y esta, como podemos ver, también viene en una unidad de estandarización diferente. Esta se fabrica también en dosis única que contienen 12 ambrosía artemisofilia de una unidad. Esto se abrevia AM-A1. Entonces, por eso es que estas tabletas vienen con 12 AM-A1, que es la medida de estandarización. Y esto equivale a que cada AM-A1 va a ser equivalente a 1 miligramo de AM-A1, que es el principal alérgeno de la ambrosía. Y bueno, y estas pues contienen 12 y también en los ensayos clínicos que se han hecho para demostrar la seguridad y eficacia se han utilizado igual dosis pequeñas de 5, de 5, de 10 y de 12 y se ha demostrado que la dosis de 12 miligramos de AM-A1 ha sido la dosis más eficaz. También, en polen de ambrosía también existen extractos líquidos, pero estas vienen ya de 50 AM-A1. Es una dosis más alta, pero pues es una presentación más diluida. También existen tabletas de ácaro del polvo doméstico. Estas marcas son también las más conocidas, Actair y Acarizax. Estas también vienen en IR, en unidades de estandarización, y van a contener también los alérgenos principales, Dermatofago etifarinae y Teronicinus. Estas actualmente no están aprobadas por la FDA, sin embargo, Actair está aprobada en Japón y en Australia, y estas contienen 15 microgramos de DERP-F1 y DERP-1 y 15 microgramos de DERP-F2 y DERP-2, que son los principales alérgenos del ácaro del polvo. En México se cuenta con una tableta de extracto liofilizado para la inmunoterapia sublingual. También se cuenta con extractos concentrados, estandarizados y no estandarizados, y también con extractos más diluidos. Más adelante voy a presentar una tabla con todos los extractos disponibles aquí en México y con las dosis recomendadas. Para estos extractos estandarizados, Gimis recomienda que se empleen de preferencia este tipo de extractos y que se use la dosis recomendada por el fabricante. Como mencionaba, la dosis realmente va a ser dependiente del fabricante de esos extractos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí
de acuerdo a las casas comerciales, los extractos que están disponibles aquí en México. De los estandarizados tenemos para pólenes, Bermuda, Fleum, Fetusca y Lolium, y también para ambrosía, y no estandarizados contamos también con extractos de pólenes, ácaros, hongos, etc. Y bueno, ¿cuál es la eficacia clínica de la inmunoterapia sublingual? Realmente desde hace muchísimos años, más o menos 2008, 2009, se empezaron a hacer ensayos clínicos aleatorios, dobles ciegos controlados con placebo, que mostraba que la inmunoterapia se asocia con síntomas de rinitis alérgica menos graves y también con el uso de medicamentos, con menor uso de medicamentos de rescate. Entonces, en pacientes con rinitis alérgica de moderada a grave, las tabletas de inmunoterapia sublingual con pólenes de gramíneas también han demostrado un efecto clínico sostenido incluso después de 3 años de tratamiento y un efecto a largo plazo después de la interrupción del tratamiento. Como mencionaba, la eficacia va a ser dosis dependiente porque la dosis va a depender también de cada fabricante. Y algunos ensayos abiertos y controlados sugieren que la eficacia clínica de la inmunoterapia sublingual es similar a la de la inmunoterapia inyectable o inmunoterapia subcutánea. Entonces, estos son algunos ejemplos de algunos estudios que se han llevado a cabo en otros países, en Europa, donde, por ejemplo, se ha evaluado la eficacia de la terapia dual con inmunoterapia sublingual en gotas para ácaro del polvo y para pasto Timothy en pacientes tanto pediátricos como adultos, y sí se ha visto que hay una disminución significativa en todas las puntuaciones de síntomas y de uso de medicamentos en rinoconjuntivitis alérgica. La mayoría de estos ensayos para definir la eficacia clínica se basan en escalas visuales análogos, en la puntuación de los síntomas y también en la puntuación de uso de medicamento. Entonces, la mayoría de estos ensayos que revisé se basan en estos datos para comparar versus el placebo. También se han hecho estudios más grandes de fase 3 con 429 pacientes que tienen rinoconjuntivitis con o sin asma, y donde también se demostró que hay una disminución del 43% en la puntuación total combinada diaria de estos síntomas de rinoconjuntivitis alérgicas y del uso de medicamentos. También no solo se han hecho ensayos para demostrar la eficacia clínica de las tabletas, de los extractos líquidos, sino que también de las tabletas. En Estados Unidos se cuenta con 8 ensayos aleatorizados dobles ciegos controlados que demuestran que sí existe una mejoría significativa en todas estas puntuaciones de síntomas que mencionaba y de medicación en comparación del placebo, y también datos significativos en donde se demuestra que existe un bloqueo por IgG4 a IgE específicos del alérgeno principal del Fleum después del tratamiento con inmunoterapia sublingual en tabletas en comparación con el placebo. Este es un estudio reciente donde se demuestra no solo la eficacia con los pólenes, sino que también con el ácaro del polvo. Este fue un estudio que demostraba, fue un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en 180 centros de Estados Unidos y 150 más o menos de Canadá, en donde los pacientes fueron tratados por 52 semanas para demostrar la eficacia de las tabletas para el ácaro del polvo. Y estos pacientes incluyeron pacientes mayores de 12 años o más que tenían asma o rinitis alérgica, y durante 6 semanas no tenían permitido utilizar el tratamiento de rescate o el tratamiento médico para su rinitis. La eficacia se midió en estas últimas 8 semanas del tratamiento. Entonces vemos que hubo una mejoría en la puntuación total combinada de los síntomas y de la medicación en el 17% de los pacientes en comparación con el placebo. Y no solo esto, sino que también la mejoría fue consistente entre los pacientes que estaban mono y polisensibilizados a los ácaros del polvo. La mayoría de estos pacientes, al terminar el ensayo clínico, no requirieron ni siquiera medicación adicional para aliviar los síntomas. Ahora, ¿cuál es el impacto de la inmunoterapia sublingual en la historia natural de la enfermedad? Como mencioné anteriormente, la inmunoterapia es capaz de alterar la historia natural de la alergia respiratoria y prevenir pues la aparición de nuevas sensibilizaciones cutáneas o reducir el riesgo de aparición de asma.
se ha demostrado que la inmunoterapia de polen de gramíneas muestra también un beneficio clínico durante al menos 1 o 2 años después de la interrupción del tratamiento y que pues también la inmunoterapia sublingual reduce el riesgo de aparición de asma en niños con rinitis. La mayoría de estos estudios han sido, como les mencionaba, dobles ciegos controlados con placebo. Entonces, en este estudio que se llevó a cabo en Alemania, querían hacer un estudio retrospectivo en el mundo real y analizar o comparar la eficacia realmente con una base de datos en un periodo de tiempo de 3 años en estos pacientes para ver si realmente existía este beneficio a largo plazo o este riesgo de prevención de asma en estos niños. Entonces fue un análisis retrospectivo de una base de datos de prescripción longitudinal alemana. Acá se compararon pacientes con rinitis alérgica que estaban tratados con tabletas de inmunoterapia para polen de pasto y un grupo control que no estaba con inmunoterapia. Las marcas comerciales o las presentaciones que se utilizaron fueron Oraleir y Grasax. Y en estos pacientes, pues realmente sí fue una base de datos bastante grande porque se incluyeron 71.275 pacientes de control y se incluyeron más de 2.800 pacientes que habían sido en tratamiento con inmunoterapia subcutánea. Entonces, en estos pacientes vemos que de acuerdo o la progresión de la rinitis alérgica después de la interrupción del tratamiento, esto lo midieron ellos con el uso de medicamentos de rescate para la rinitis y hubo una mejoría o hubo pues sí, una mejoría en aquellos pacientes que sí utilizaban la inmunoterapia sublingual versus el control que solo tenía el tratamiento médico en un punto 188 con un valor de P significativo menor a 0.01. En el periodo de análisis completo, la proporción de pacientes también que inicialmente no tenían asma y tuvieron una nueva aparición de asma también fue menor en el grupo que estaba con las tabletas de inmunoterapia sublingual, y esto fue de un 9.5% versus el grupo que no tenía inmunoterapia en un 11.6%. Ahora, ellos también intentaron ver en cuánto tiempo, no solo si los pacientes desarrollaban asma o no, sino también ver en cuánto tiempo el paciente desarrollaba asma. En la primera tabla de la izquierda, ellos lo que hicieron fue durante el primer año de tratamiento, pero si podemos ver, tanto el grupo control con la inmunoterapia, no se pudo realizar una comparación directa porque las curvas se entrepusieron en los 10 meses. Entonces lo que se hizo fue al final del estudio o al final del ensayo clínico volver a comparar. Entonces aquí lo que se hizo fue un análisis de regresión y valorar un índice de riesgo. Y se encontró que los pacientes con el grupo que tenían la inmunoterapia sublingual sin asma al final del periodo de tratamiento también tenían un riesgo significativo menor de desarrollar asma después de la interrupción del tratamiento, con índice de riesgo de 0.523. Entonces, la conclusión de este estudio es que el tratamiento de los pacientes con rinitis alérgica con tabletas de inmunoterapia para pólenes de pasto se asoció también con una progresión más lenta de la rinitis alérgica, un inicio de asma menos frecuente y una progresión del asma mucho más lenta. También se han realizado, se realizó recientemente el año pasado una revisión sistemática y un metaanálisis que comparaba realmente la eficacia de la inmunoterapia sublingual y subcutánea. De estos fueron 160 estudios para revisión, 134 ensayos dobles ciegos controlados con placebo, 19 análisis económicos de la salud y 7 series de casos. De estos 61 estudios tenían inmunoterapia subcutánea y 71 estudios tenían inmunoterapia sublingual. Estos incluyeron pólenes de pastos, malezas, moho, caspa de perro, gatos y ácaros del polvo. Y bueno, en este estudio, lo importante que lo quise incluir en la presentación es porque de estos 58 estudios que tenían las dos rutas de administración, ambas rutas mostraron un efecto moderado en la actividad a corto plazo a favor de la inmunoterapia versus el placebo. Y cuando hicieron el análisis de los dos subgrupos,
Este beneficio se encontró tanto en la inmunoterapia subcutánea como en la sublingual. Y en 45 ensayos se mostró un efecto de pequeño medio a favor de la inmunoterapia, pero los análisis del grupo demostraron que ambas rutas fueron efectivas para producir las puntuaciones para disminuir, las puntuaciones tanto del uso de medicamentos y adultos para alérgenos estacionales perennes. Entonces, hay muy pocos estudios que comparan directamente la inmunoterapia subcutánea y la inmunoterapia sublingual. Se cuenta, o de los ensayos más grandes, son 4 ensayos aleatorios que todos son dobles ciegos y 3 de ellos incluyen solo grupo placebo. Por ejemplo, en este estudio de 20 pacientes que recibieron placebo, inmunoterapia subcutánea y sublingual durante 12 meses, ambos grupos tuvieron una reducción muy significativa en las puntuaciones de síntomas y del uso de medicamentos, y en este caso fue 50 y 51% tanto para la subcutánea como para la inmunoterapia sublingual en gotas o en extracto líquido. Este otro estudio fue basado en niños monosensibilizados durante 12 meses. Eran 31 niños que tenían asma leve, y aquí compararon la inmunoterapia activa y la sublingual en extractos. Ambos grupos sí tuvieron diferencias significativas en comparación con el placebo al año inicial, pero en este estudio sí se encontró que a 12 meses de terapia con la inmunoterapia subcutánea fueron más efectivos, con disminuciones en las puntuaciones de síntomas de rinitis en un 28.6% y en asma en un 60.9%, en comparación con la inmunoterapia sublingual, que fue de un 9.3 versus un 8.1. Ahora, ¿cuál es el perfil de seguridad de la inmunoterapia sublingual? Esta pues parece tolerarse mejor que la inmunoterapia subcutánea. De un ensayo de 1.500 personas que tenían este tratamiento, la incidencia de reacciones locales fue en un 79%. Estas pues son casi siempre, o la mayoría son leves, y consta de prurito oral, edema de boca, irritación de garganta y prurito óptico. Estas suelen ser de leves a moderadas y se presentan durante la semana de tratamiento. También está indicado o se puede premedicar al paciente con un antihistamínico para evitar estas reacciones locales. Ahora, la tasa de reacciones alérgicas sistémicas es de un 0.056% por dosis de inmunoterapia sublingual. Otras literaturas reportan que la tasa de reacción alérgica se encuentra entre el 0.06 y el 0.4%. La anafilaxia es poco frecuente y las reacciones sistémicas graves pueden ocurrir en el 1.4 de los pacientes. En este caso, pues no se ha establecido completamente si que se utilice premedicación para prevenir estas reacciones alérgicas sistémicas. Y bueno, la Organización Mundial de la Alergia, también clasifica, así como existe la clasificación para los eventos adversos de la inmunoterapia subcutánea, también lo existen para la inmunoterapia sublingual. En este caso, la calificación se va a basar en signos y síntomas como prurito, hinchazón de boca, lengua o labios, irritación de garganta, náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea y edema vulvar. En esta clasificación la realiza el médico que presencia el evento adverso, o sea, hasta después de que el médico es quien califica el grado de la reacción. Por ejemplo, si no requirió tratamiento sintomático, si sí requirió tratamiento sintomático, o si definitivamente la inmunoterapia se tuvo que suspender de efectos secundarios locales. Recordando que cada evento local puede ser temprano y durar menos de 30 minutos o tardío, y por eso se recomienda que las primeras dosis siempre se apliquen dentro del consultorio. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para eventos adversos graves? Estos no están establecidos como tal, pero se basan en estudios en donde los pacientes que tuvieron eventos adversos era una temporada alta de polen, la edad, la historia de reacciones sistémicas previas, sobre todo a inmunoterapia subcutánea, dosis y esquemas acelerados, y el asma. Esto porque en 6 informes que hubo de casos de anafilaxia asociadas a la inmunoterapia, 5 de 6 eran mujeres, todos eran adolescentes o adultos jóvenes, 5 de 6 tenían antecedentes de asma y 2 tenían antecedentes de reacciones graves con la inmunoterapia subcutánea. Ahora, en niños pequeños se puede iniciar, en niños menores de 5 años, si está indicado, no hay contraindicación para hacerlo. Estas deben basarse en la gravedad de la enfermedad, la relación
y riesgo-beneficio. Aquí lo importante sería demostrar la adherencia que tendrían los niños, porque en algunos estudios se demostró que en niños pequeños menores a 6 años, el 45% de los pacientes abandonaba la inmunoterapia sublingual. Y aunque esta pues tiene un perfil de seguridad favorable, es un régimen que no requiere agujas o viajes frecuentes a una clínica médica, hace que sea más accesible y atractivo para los niños pequeños, tanto para sus cuidadores y padres, y permite también, y de lo más importante, es un tratamiento a una edad en la que todavía se puede prevenir la progresión de la enfermedad alérgica. De las contraindicaciones, pues las relativas son de las que ya conocemos tanto para la inmunoterapia subcutánea, un asma grave o no controlada, un inicio durante el embarazo, el uso de beta bloqueadores, infección por VIH, inmunodeficiencias primarias y secundarias, cáncer, desórdenes psiquiátricos, y algo muy importante es que hay en este caso lesiones orales que involucran la pérdida de continuidad de la mucosa oral, mientras que no son contraindicaciones el continuar el tratamiento si se empezó antes del embarazo, la lactancia, el uso de IECA y los inhibidores de la aminoxidasa. En cuanto a la dosificación, frecuencia y duración, como mencionaba, la eficacia es dosis dependiente. Y para el caso de los extractos líquidos, mientras menor sea el volumen de administración, mayor va a ser el gradiente de concentración transmucosa y mayor absorción. La biodisponibilidad va a depender pues también de la formulación, si es tableta o si es extracto líquido. La administración es, y durante el primer año de tratamiento se empieza a ver una reducción de los síntomas. Para los pastos, los polenes de pasto se recomienda por 3 años y para el ácaro del polvo se recomienda al menos 1 año. Entonces, estas son las dosis de mantenimiento recomendadas según las tabletas, las tabletas comerciales que mencioné anteriormente. Si vemos, son las mismas dosificaciones que mostré, 2800 BAUs, 300, 300 IR, y en estas de los extractos líquidos son de 5 gotas que contienen 25 BU por mililitro, y esta es la duración que se recomienda por 3 años, y para el ácaro se recomienda 1 año. Entonces, la dosis de mantenimiento más eficaz o la que se recomienda es de que esté dentro de 5 a 50 microgramos del alérgeno mayor. Debe de aplicarse diariamente para mayor eficacia. Y para los extractos que son naturales, la dosis debe de incluir entre 50 a 200 de la dosis mensual, y algo muy importante pues es que debe durar al menos 3 años. En esta tabla pues puse también los extractos comerciales utilizados aquí en México con sus respectivas dosis. Básicamente son iguales a las que mencioné, y acá en lo que hay que fijarnos es la cantidad de microgramos del alérgeno mayor que contengan estas tabletas o estos extractos líquidos. Para el volumen del frasco, la guía mexicana nos recomienda que sea un frasco entre 5 a 10 mililitros. Y bueno, puede existir una fase de aumento de dosis. Realmente las guías, tanto europeas como americanas, no hacen referencia a esta fase de aumento de dosis, excepto con unas tabletas, las de 300, que esta sí se puede ir aumentando el primer día 100, el segundo 200 y el tercero 300, y quedarse ahí con dosis de mantenimiento. La guía mexicana nos recomienda que esta fase de aumento de dosis no debe ser mayor a 1 mes, y que se puede iniciar con una dosis de 1.000 veces de la dosis de mantenimiento y aumentarse cada 3 días. Como le mencionaba, entre menor sea el volumen, es más eficaz. Y bueno, estas también son las dosis recomendadas. Algo que olvidé mencionar es que en otros países, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, existe la estrategia de hacerlo preestacional y estacional, es decir, iniciar las inmunoterapias antes de la semana de polinización. Por ejemplo, acá para Grasas y Grastec, lo que ellos recomiendan es que se inicie 2 semanas antes y continuarlo durante la temporada de pastos o continuos hasta 3 años. La guía mexicana no recomienda esta modalidad aquí en México porque no se consta con estudios nacionales que pudieran recomendar o demostrar esta eficacia clínica. Además de esto, en los ensayos que existen no se ha visto a largo plazo. Entonces, por eso no se recomienda hacer esta etapa preestacional y estacional. Estas igual son las dosis, lo que ya mencionaba anteriormente, las dosis de mantenimiento. Y en esta es
por ejemplo, en Lactaid, que se recomienda que se puede ir día 1, 100, día 2, 200 y día 3, 300. En cuanto a la mezcla de alérgenos, no existe un consenso en Estados Unidos sobre la seguridad, eficacia o el mecanismo para administrar múltiples productos de inmunoterapia sublingual en combinación. Sin embargo, en un estudio fase 4 multicéntrico realizado en Estados Unidos y Canadá se encontró que la administración dual de Rawitec y Grastec es bien tolerada. Ahora, como les mencionaba, en Estados Unidos sí, ellos recomiendan combinar múltiples alérgenos en extractos para tratar todas las sensibilizaciones del paciente. En Europa no están de acuerdo, ellos refieren solamente tratar al alérgeno que sea más importante desde el punto de vista clínico y no recomiendan más de 1 o 2 alérgenos. La guía mexicana también nos sugiere o nos da una recomendación neutra y recomienda máximo 2 alérgenos no homólogos. Y esto pues porque los estudios demuestran que la inmunoterapia con un solo alérgeno es eficaz en pacientes polisensibilizados. Estos son los ajustes de esquema, siempre y cuando el paciente llegase a presentar reacciones sistémicas o reacciones locales. Como mencionaba, entre el 4 y el 8% de los pacientes que usan la inmunoterapia sublingual en tableta interrumpen el tratamiento por las reacciones locales intensas. Entonces, la primera dosis siempre se debe de aplicar en el consultorio y esperar durante 30 minutos. Entonces, se debe posponer la aplicación si hay una exacerbación de asma o un asma no controlada y se debe de reiniciar una vez que el asma se controle. Asma grave, igual, tan pronto reduzca el nivel de gravedad. Si hay síntomas de alergia activa, se puede posponer 5 a 7 días. Y si hay lesiones en la cavidad oral, por ejemplo, una extracción de pieza dentaria, una cirugía oral, etcétera, se debe posponer durante 7 días. También la guía mexicana nos recomienda este ajuste de esquema para la inmunoterapia sublingual en extracto líquido después de un periodo de 7 días, reducción a 1 gota, después de síntomas sistémicos, 1 gota. Y si se debe de suspender la inmunoterapia sublingual si se desarrolla esofagitis eosinofílica y esto por un tiempo indefinido. Y si tenemos 3 semanas sin aplicación, se debe de reiniciar desde el frasco 1. Y bueno, ya para terminar voy a hablar un poco sobre la inmunoterapia intralinfática. Esta se empezó a publicar por primera vez desde 1977, donde se hizo una revisión sobre vacunación intralinfática. En este caso, Juilliard y colaboradores utilizaban este método para mejorar las vacunas contra el cáncer en animales, pero fue hasta en la década de los 80 donde se empezaron a publicar informes sobre las cantidades de proteínas que provocaban estas respuestas inmunitarias cuando se inyectaban en los ganglios linfáticos, ya que se ha demostrado que la vacunación intralinfática mejora la eficacia de otras vacunas, incluidas la BCG. Entonces, ¿en qué consiste la inmunoterapia intralinfática? Consiste en 3 inyecciones de dosis bajas de alérgenos que están guiadas por ultrasonido y esta es en los ganglios linfáticos inguinales y tiene un intervalo de tiempo de 4 semanas. Esto significa que el tratamiento completo se puede realizar en 2 meses. En cuanto a los aspectos inmunológicos, esto pues como les decía, desde hace más de 20 años se propuso este modelo simple de inmunogenicidad y esto es porque los ganglios linfáticos periféricos pues son ya un entorno inmunogénico. Perdón. Entonces, ya que los antígenos de la periferia se ignoran en gran medida, los antígenos que llegan hacia los ganglios linfáticos y son drenados y transportados ahí por estas células dendríticas son fuertemente inmunogénicos y esto significa que existe una alta probabilidad de que un antígeno encuentre una célula T y una célula B. La administración de los alérgenos, la administración intralinfática se ha hecho en diferentes estudios de animales, entre ellos en ratones, donde se ha visto que mejora la eficacia de la inmunización al inducir las respuestas anticuerpos tipo IG2 a alérgenos y esta es 10 veces más alta con una dosis muy disminuida en comparación de otras rutas de inmunoterapia con solamente 1.1% del alérgeno. También se ha visto que ha mejorado la secreción de interleucinas como interleucina 2, interleucina 4, 10 e interferón gamma en comparación con la inyección subcutánea. Y en esta imagen de la derecha vemos nada más una imagen de una biodisponibilidad de la inmunoterapia subcutánea y sublingual, y la cual en 20 minutos pues ya se ve
una mayor biodisponibilidad en la inmunoterapia sublingual. El mecanismo de la intralinfática es básicamente muy parecida a la inmunoterapia subcutánea y sublingual. Los alérgenos son inyectados en este ganglio linfático. Aquí son fagocitados por las células dendríticas. Sus péptidos se van a presentar igual al complejo mayor de histocompatibilidad dentro de las células B en la zona clara del centro germinal. Se van a producir células plasmáticas y células B de memoria, y con esto pues van a haber una disminución en la producción de IgE y va a haber un aumento en la producción de IgG4 u otro tipo de anticuerpo específico. ¿Cuáles son las ventajas de la inmunoterapia intralinfática? Una, que es un número reducido de aplicaciones, solamente son 3 con intervalos de 4 semanas, es un menor tiempo de duración del tratamiento, 8 semanas en total, y que la cantidad de alérgenos que se administran es muchísimo más baja, es de 1 en 1000 de la dosis de la inmunoterapia subcutánea. Algo muy importante es que no requiere sedación ni analgesia. Y aquí, bueno, ¿en qué consiste? Los ganglios linfáticos se localizan por la ecografía, ya que su área es paracortical hipoecoica, se inyecta el ganglio linfático superficial y pues no requiere una experiencia en la técnica. El dolor de la inyección es comparable con la subcutánea porque el paciente básicamente no requiere analgesia ni sedación porque no refiere dolor, ya que los ganglios linfáticos inguinales tienen pocos receptores del dolor. Aquí pues básicamente ver o poner en balanza las ventajas sobre los otros tipos de inmunoterapia, sobre todo la subcutánea, ya es que son de 3 a 5 años de tratamiento, aproximadamente 80 inyecciones, y pues esta que solamente se va a terminar en 2 meses. También se dice que reduce considerablemente la sobrecarga y recursos para el paciente y el médico. En México no está recomendada, ya que no se dispone de los extractos utilizados en otros países y tampoco se han llevado a cabo estudios a nivel nacional. Tampoco existe evidencia científica suficiente que respalde la utilización de la inmunoterapia intralinfática en la población pediátrica con rinitis alérgica ni en pacientes con asma. Estos son algunos de los estudios, por cuestiones de tiempo los voy a mencionar rápido, pero algunos estudios que se vienen haciendo desde el 2014, 2015, donde se ha demostrado que tiene un menor riesgo de efectos adversos sistémicos, que es seguro, es eficiente y que el alivio de los síntomas es bastante comparable con el de la inmunoterapia subcutánea. Estos son otros estudios que se han realizado en donde igual no se han reportado eventos adversos sistémicos graves y donde se ha visto pues la eficacia en Estados Unidos. Solamente el último estudio por Witten y colaboradores, donde a todo lo contrario a los estudios anteriores, sí demostró los cambios inmunológicos, pero no demostró los cambios clínicos. En cuanto a las desventajas, aquí la mayor posible desventaja es que la solución, como pueden ver en la imagen de la derecha, la solución del antígeno se filtre desde la aguja hacia las capas de la piel o incluso a vasos sanguíneos y que no llegue al ganglio linfático. 2, que a lo mejor la focalización por mediante ultrasonido no pueda ser lo suficientemente precisa. Y 3, pues que se requiere de tener un equipo de ultrasonido para poder realizar esta técnica. Ya para finalizar, pues puse aquí esta tabla con el resumen o con las ventajas de los diferentes tipos de inmunoterapia que tenemos en la actualidad y las desventajas, pues cada una con las que mencioné anteriormente. Y bueno, como conclusiones, que la inmunoterapia sublingual ha proporcionado una alternativa a la inmunoterapia subcutánea en pacientes que tienen rinitis alérgica y asma y en quienes el miedo a las reacciones adversas o la incomodidad de las inyecciones limitan las posibilidades de tratamiento. Y a pesar de informes favorables en ensayos clínicos con inmunoterapia intralinfática y los cambios inmunológicos observados, todavía no hay suficiente evidencia convincente para su uso rutinario para el tratamiento de las enfermedades alérgicas y pues tampoco existe ningún producto autorizado para inmunoterapia intralinfática disponible comercialmente en ningún país. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.